Parte 5. Requisitos del liderazgo local. Capítulo 18. El carácter antes que el título. 1. Irreprensible como requisito base. Cuando la Escritura trata los cargos locales en la comunidad, no comienza con habilidad, carisma, capacidad de convocatoria ni antigüedad en el grupo. Comienza con carácter. Y dentro de ese carácter, una de las palabras más importantes es esta: irreprensible. No porque el hombre sea sin pecado en sentido absoluto, sino porque su vida no debe ofrecer base clara para acusación legítima, en minando un siendo, aquello que corresponde a su conducta, testimonio y administración de su casa. Este punto es fundamental, porque destruye desde el inicio la lógica religiosa que primero busca un título y luego intenta acomodar el carácter. La Escritura hace lo contrario. Primero examina la vida. Después, si esa vida corresponde, puede hablarse de responsabilidad reconocida. El cargo no santifica al hombre. El hombre debe mostrar una vida que no contradiga gravemente el cargo. Ser irreprensible no significa ser impecable en detalle. Significa que la vida del hombre no está marcada por escándalo, doblez visible, desorden moral, hábitos dominantes de pecado, manipulación, avaricia, violencia o inestabilidad seria. Su conducta debe ser tal que no se lo pueda señalar justamente como hombre, indigno de confianza para cuidar a otros. No basta con que predique bien o parezca celoso. Su vida debe sostener su aspiración a servir. Este requisito también corrige una distorsión muy común: pensar que si alguien tiene conocimiento suficiente o si ha sido usado, entonces ya no importa tanto su forma de vivir. Pero el texto no separa doctrina y carácter. Un hombre puede decir cosas correctas y aún así no ser apto para liderazgo local si su vida contradice lo que enseña. El pueblo no necesita solo voz correcta, necesita hombres confiables. Además, comenzar por irreprensible muestra que el liderazgo local no está diseñado para hombres moralmente dudosos que luego serán corregidos mientras ocupan el cargo. La comunidad no debe servir de laboratorio para ver si un hombre tal vez madure después de recibir autoridad. La lógica bíblica es otra. Primero vida probada, luego responsabilidad. No al revés. Por eso este capítulo parte de aquí. El carácter va antes que el título. Y si la base irreprensible falta, todo lo demás queda contaminado, por más talento, por más terminología bíblica o por más admiración que el hombre despierte. 2. Sobriedad, dominio propio y prudencia. Después de establecer la necesidad de ser irreprensible, la Escritura insiste en cualidades que pertenecen al gobierno interior del hombre. Sobriedad, dominio propio y prudencia. Estas virtudes no son adornos secundarios, son parte del núcleo del liderazgo sano, porque el hombre que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar con justicia a otros. La sobriedad implica claridad, estabilidad y vigilancia. Un hombre sobrio no vive dominado por impulsos, excesos o estados emocionales cambiantes. No es ligero, no actúa por arrebato y no pierde fácilmente el juicio. Esto es esencial para el liderazgo, porque quien cuida almas, corrige errores y sostiene orden, no puede hacerlo desde inestabilidad interior. El dominio propio profundiza esta exigencia. No basta parecer tranquilo hacia afuera. El hombre debe mostrar gobierno real sobre sus apetitos, reacciones, lengua, deseos y hábitos. Si está dominado por sí mismo, no puede ser seguro para otros. El liderazgo local exige hombres que no se desborden con facilidad, que no vivan esclavos de impulsos y que sepan sujetarse delante de Yahweh. La prudencia añade otra dimensión: saber actuar con sensatez, medida y juicio correcto. Un hombre prudente no se precipita, no absolutiza lo secundario, no convierte cada asunto en conflicto y no responde con necedad a situaciones delicadas. En la vida comunitaria esto es indispensable. El liderazgo sin prudencia produce tropiezos, decisiones torcidas y daños innecesarios. Estas tres cualidades también corrigen el error moderno de admirar intensidad sin equilibrio. Hay hombres que parecen muy fuertes porque hablan con vehemencia, reaccionan con dureza o muestran un celo ruidoso. Pero la Escritura no toma eso como señal de madurez. El celo sin sobriedad puede ser destructivo. La fuerza sin dominio propio puede arruinar una comunidad. La pasión sin prudencia puede multiplicar daño.
Por eso el liderazgo local debe examinarse en este terreno. ¿Es el hombre sobrio? ¿Se gobierna? ¿Actúa con prudencia? Si no, no importa cuánto conocimiento acumule o cuánto respeto externo reciba, su interior todavía no ofrece seguridad suficiente para cuidar a otros. 3. Hospitalidad, mansedumbre y justicia. El carácter del liderazgo local no se mide solo por ausencia de vicios, también se mide por presencia de virtudes activas. Entre ellas, la Escritura destaca rasgos como hospitalidad, mansedumbre y justicia. Estas cualidades muestran cómo el hombre se relaciona con otros y cómo usa su posición o influencia en la vida real. La hospitalidad importa porque revela apertura, disposición a servir y ausencia de dureza egoísta. Un hombre hospitalario no vive cerrado en sí mismo ni usa su vida como fortaleza privada, mientras pretende cuidar comunidad. La hospitalidad expresa generosidad concreta, cercanía y disponibilidad para recibir y atender. Esto tiene un peso grande en la vida del pueblo, donde el liderazgo no debe operar desde distancia fría, sino desde disposición real al bien de otros. La mansedumbre también es esencial, no debe confundirse con debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control, firmeza sin violencia carnal, corrección sin arrogancia. Un hombre manso puede actuar con claridad y autoridad, pero no está gobernado por agresividad, orgullo o deseo de imponerse. Esta es una virtud indispensable para quien tendrá que tratar con personas, conflictos, errores y cargas diversas dentro de la comunidad. La justicia completa este cuadro. El dirigente local no puede ser parcial, caprichoso o manipulable. Debe amar lo recto, juzgar con equidad y tratar a las personas según verdad y no según simpatías, presión o conveniencia. La injusticia destruye rápidamente la confianza del pueblo y pervierte todo ejercicio de autoridad. Estas virtudes también muestran algo más profundo. El liderazgo bíblico no se reduce a administrar doctrina. Exige humanidad santificada. Exige trato correcto, apertura, equilibrio, equidad y un espíritu que refleje el carácter de Yahweh. Un hombre puede conocer muchos textos y aún así ser áspero, inaccesible o parcial. Si es así, su conocimiento no compensa su carencia moral. Por eso el pueblo no debe dejarse impresionar solo por los dones más visibles. Debe mirar también estas cualidades menos llamativas y sin embargo decisivas. La hospitalidad, la mansedumbre y la justicia dicen mucho sobre si un hombre podrá cuidar bien a otros o si terminará usando el cargo para endurecerse, favorecer a algunos y dañar a muchos. 4. No violento, no codicioso, no arrogante. La Escritura también protege al pueblo nombrando claramente aquello que debe estar ausente en el hombre que sirve en cargos locales. No violento, no codicioso, no arrogante. Estos rasgos no son detalles de mal carácter tolerables en alguien, muy ungido o muy capaz. Son señales serias de inaptitud para cuidar comunidad. No violento significa mucho más que no golpear físicamente. Incluye el modo de tratar, corregir, responder y ejercer presión sobre otros. Hay hombres que no levantan la mano, pero sí usan la lengua, el rango o el ambiente espiritual para aplastar, intimidar y quebrar a los demás. Eso también pertenece al espíritu de violencia. El liderazgo local no debe ser entregado a hombres duros, agresivos o dominadores. No codicioso es igualmente importante. La codicia corrompe juicio, servicio y motivación. Un hombre que ama la ganancia terminará usando personas, favores, información o posición para beneficiarse. La Escritura no ve eso como riesgo menor. Lo trata como descalificación seria. Quien maneja recursos, necesidades o influencia dentro del cuerpo no puede ser seguro si su corazón está inclinado a obtener ventaja. No arrogante toca el problema del corazón elevado. El hombre arrogante no recibe corrección fácilmente. Se considera superior, impone su criterio y termina viendo a los demás más como instrumentos que como hermanos. Esto es mortal en el liderazgo. La arrogancia convierte rápidamente la autoridad en dominio y la responsabilidad en autoexaltación. Estos tres rasgos están profundamente conectados. La violencia, la codicia y la arrogancia brotan de un corazón no rendido. Por eso no deben tratarse como simples defectos manejables. Si dominan la vida del hombre, el pueblo no debe ponerlo en responsabilidad local. El daño potencial es demasiado grande.
También aquí debe rechazarse una excusa muy usada. Sí, tiene ese defecto, pero también tiene mucho conocimiento, o sí, es duro, pero hace falta alguien fuerte. Eso no es fidelidad al texto. La Escritura no autoriza compensar violencia con capacidad, codicia con habilidad o arrogancia con resultados. El carácter sigue siendo la medida. 5. Buen testimonio dentro y fuera. El carácter del liderazgo local no solo debe sostenerse en lo íntimo o dentro del círculo más cercano, debe tener buen testimonio dentro y fuera. Esta es otra protección muy importante, porque el hombre que ha de servir a la comunidad no vive aislado del juicio visible de otros. Su reputación importa, no como construcción de imagen, sino como evidencia pública de la clase de vida que lleva. Dentro de la comunidad, el buen testimonio significa que quienes lo conocen más de cerca no tienen razón legítima para verlo. Como hombre doble, desordenado, manipulador o indigno de confianza, no basta que sea admirado desde lejos. El testimonio cercano debe confirmar lo que su posición sugiere. Si los que más lo tratan saben que su vida contradice lo que aparenta, el pueblo no debe elevarlo por simple visibilidad pública. Fuera de la comunidad, el buen testimonio también pesa. La Escritura no enseña que el dirigente pueda ser respetado solo entre los suyos, mientras su trato, honestidad o conducta delante de otros sea cuestionable. Un hombre que debe cuidar al pueblo no puede arrastrar una reputación externa gravemente dañada por su propia forma de vivir. Eso traería tropiezo y descrédito sobre la comunidad y sobre el nombre que dice servir. Este punto corrige dos errores. El primero es el aislamiento sectario, que piensa que solo importa cómo el dirigente es percibido dentro del grupo. El segundo es la cultura de imagen, que se contenta con apariencia correcta mientras la vida real dice otra cosa. La Escritura no acepta ni una cosa ni la otra. El testimonio debe ser real y amplio. También muestra que el liderazgo local no debe reconocerse sobre base estrecha o sentimental. Hay que mirar la totalidad de la vida del hombre. ¿Qué reputación tiene? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué impresión deja en trato? Fidelidad, justicia y honestidad. ¿Su vida sostiene confianza o la erosiona? Estas preguntas no son carnales, son parte del examen bíblico. Por eso este capítulo concluye reafirmando el principio central. El carácter va antes que el título. Y ese carácter debe verse no solo en el interior del hombre, sino en su trato, en su casa, en su dominio propio, en su justicia y en el testimonio que lo acompaña delante de la comunidad y fuera de ella. Allí es donde el texto pone la medida. Todo liderazgo local debe someterse a ella. Capítulo 19. El gobierno de la casa. 1. La casa como prueba real del hombre. La Escritura no trata la casa como un dato secundario en la evaluación del liderazgo local. La trata como prueba real del hombre. Esto debe afirmarse con fuerza, porque en muchos contextos modernos se ha intentado separar la supuesta capacidad pública de un hombre de su realidad doméstica, como si pudiera cuidar bien a una comunidad, aunque en su casa no exista orden, gobierno fiel ni testimonio consistente. El texto no permite esa separación. La casa es prueba real porque allí el hombre queda expuesto sin escenario. En el hogar no puede sostenerse indefinidamente por carisma, por una buena enseñanza ocasional o por la impresión que causa en reuniones públicas. Allí se ve cómo vive, cómo trata, cómo corrige, cómo gobierna, cómo ama, cómo sostiene orden y qué clase de fruto produce su autoridad en lo cercano. La casa revela si el hombre gobierna de verdad o solo parece gobernar cuando hay público. También es prueba real, porque el hogar no es una esfera ajena a la piedad. No existe un hombre apto para él, pueblo pero inútil o desordenado en su casa, como si ambas cosas pudieran convivir sanamente. El mismo hombre que enseña fuera es el que vive dentro. El mismo corazón que habla en público es el que se expresa en su trato diario. Si allí reina negligencia, dureza, abandono, hipocresía o incapacidad de sostener orden, esa realidad pesa contra toda pretensión de liderazgo local. Este principio también destruye la idea de que el liderazgo puede sostenerse solo sobre conocimiento doctrinal. Un hombre puede saber mucho y, sin embargo, no haber probado capacidad de gobierno real en su propio hogar. En ese caso,
Su conocimiento no basta. La Escritura no pone la doctrina desligada de la vida. Pone la vida como prueba visible de si ese hombre puede ser confiado con otras personas. Por eso la casa debe ser entendida como examen concreto y no como adorno biográfico. La comunidad no debe mirar el hogar del hombre con curiosidad carnal, sino con la seriedad que el texto le da. Si la casa es tierra de contradicción, el liderazgo local ya queda seriamente cuestionado. Yahvé no pide al pueblo que cierre los ojos ante esa realidad. 2. Gobernar bien su hogar. La Escritura no solo menciona la casa, exige que el hombre gobierne bien su hogar. Esta expresión merece atención cuidadosa. No habla de mera presencia física en la casa, ni de autoridad nominal. Habla de gobierno, y gobierno bueno, es decir, dirección real, orden sostenido, responsabilidad visible y ejercicio sano de autoridad dentro del ámbito doméstico. Gobernar bien no significa tiranizar. Tampoco significa sostener una imagen de control exterior, mientras el hogar vive en temor, desgaste o simulación. El gobierno bueno incluye orden, firmeza, cuidado, responsabilidad, verdad y coherencia. El hombre debe mostrar que sabe conducir su casa sin abandono ni violencia carnal. Si no puede hacerlo allí, no debe ser tratado como apto para cuidar la comunidad. También debe decirse que gobernar bien no es fórmula vacía. Implica administración real de la vida doméstica. Implica presencia, atención, corrección, guía y estabilidad. Un hombre puede ser muy activo fuera y, sin embargo, dejar su casa en negligencia funcional. Puede tener energía para enseñar a muchos y no tener constancia para ordenar su propio hogar. La Escritura no considera eso una falla menor. Lo considera una contradicción seria. Además, este gobierno bueno debe ser visible en fruto, no solo en discurso. No basta con que el hombre afirme que en su casa todo está en orden. Debe existir testimonio observable de que su autoridad no es humo. El hogar debe mostrar una vida razonablemente ordenada bajo su responsabilidad. Donde esto no aparece, el lenguaje de liderazgo queda sin sustento real. Este requisito también humilla al hombre ambicioso. Le dice, en efecto, no reclames lo mayor si no has demostrado fidelidad en lo cercano. No pidas cuidado de almas si en tu propio hogar no has mostrado capacidad de gobierno fiel. No pretendas corregir a muchos si no has sostenido verdad y orden donde primero debías hacerlo. Esa es la seriedad del texto. 3. Hijos en orden y testimonio doméstico. La Escritura une el gobierno de la casa con los hijos. Esto no es accidental. Los hijos forman parte visible del testimonio doméstico del hombre, no porque cada hijo piadoso pruebe automáticamente perfección paternal, ni porque toda dificultad familiar destruya por sí sola toda posibilidad de servicio, pero sí porque el orden o desorden de los hijos, bajo su gobierno, revela mucho acerca de la autoridad real del hombre y de la vida de su casa. Cuando el texto habla de hijos en sujeción o creyentes, no está pidiendo una imagen artificial de perfección exterior. Está pidiendo evidencia de gobierno doméstico real. Los hijos no deben aparecer como prueba pública de desgobierno, rebeldía sin control o ausencia de dirección paterna. Si la casa muestra desorden persistente y visible en este punto, el liderazgo local queda seriamente comprometido. Esto debe tratarse con equilibrio. No se trata de convertir cada lucha familiar en descalificación automática sin discernimiento, pero tampoco se debe vaciar el texto hasta hacerlo irrelevante. La Escritura pone a los hijos dentro del examen por una razón clara. El hombre que ha de cuidar comunidad debe haber mostrado que su autoridad produce orden real en quienes están bajo su responsabilidad. Más inmediata, el testimonio doméstico, entonces, no es solo la conducta del hombre en abstracto. Incluye el estado de su casa bajo su gobierno. La comunidad debe poder mirar ese ámbito y ver allí una confirmación razonable de que el hombre no es solo fuerte en palabra, sino también en administración fiel de lo cercano, donde la casa contradice gravemente lo que él pretende ser en público. Esa contradicción no debe ser ignorada. También debe recordarse que el liderazgo local no fue diseñado para hombres cuya vida doméstica exige explicaciones permanentes. Mientras ellos enseñan a otros sobre fidelidad, orden y cuidado,
El pueblo no necesita dirigentes de discurso alto y testimonio doméstico quebrado. Necesita hombres cuya casa no desmienta su palabra. 4. ¿Por qué el texto une casa y comunidad? La pregunta inevitable es esta. ¿Por qué la Escritura une tan fuertemente casa y comunidad? La respuesta es clara. Porque ve en la casa la prueba más concreta de la capacidad de gobierno del hombre. El que no ha mostrado cuidado real, orden real y autoridad fiel en lo pequeño, no ofrece base suficiente para recibir responsabilidad sobre lo mayor. La comunidad no es un campo abstracto. Está formada por personas, relaciones, conflictos, necesidades, corrección, enseñanza y cuidado. El hogar también. Por eso la casa funciona como preparación y prueba. No es idéntica a la comunidad, pero sí es el ámbito donde el carácter y la capacidad de gobierno ya han debido hacerse visibles. El paso de lo uno a lo otro no debe darse saltando esta verificación básica. También hay aquí una razón moral. La Escritura no quiere un liderazgo partido. No quiere hombres que sean una cosa fuera y otra muy distinta dentro. No quiere administradores de imagen pública sin verdad en casa. Unir casa y comunidad es una manera de obligar al examen integral del hombre. Su vida no puede dividirse en compartimentos donde la comunidad solo vea lo que luce bien e ignore el resto. Además, esta unión protege al pueblo. Si el examen se limitara a dones públicos, el pueblo quedaría vulnerable a hombres impresionantes, en presencia y débiles en sustancia. Al exigir que casa y comunidad estén relacionadas en la evaluación, la Escritura pone una barrera contra el liderazgo teatral. No basta parecer apto. Hay que haber probado fidelidad donde no hay plataforma. La unión entre casa y comunidad también humilla el deseo de grandeza carnal. Le recuerda al hombre que Yahweh no mide primero por visibilidad, sino por fidelidad. El hogar es una escuela de verdad. Allí no sirven mucho los títulos, sirve el gobierno real. Por eso el texto no empieza con «si enseña bien a muchos», sino con «si sabe gobernar su casa». Así, esta relación entre casa y comunidad no es exageración cultural ni detalle antiguo sin valor. Es parte del diseño mismo del examen bíblico del liderazgo local. Romper esa unión es abrir la puerta a hombres no probados en lo más básico. 5. El abuso de querer cuidar comunidad sin cuidar casa. Uno de los abusos más comunes y más aceptados religiosamente es este: hombres que quieren cuidar comunidad sin haber cuidado bien su casa. A veces lo justifican con actividad ministerial intensa, otras veces con conocimiento doctrinal, otras con fruto visible fuera. Pero la Escritura no acepta esa excusa. Querer cuidar a muchos mientras se descuida, lo primero es una contradicción seria. Este abuso suele estar alimentado por ambición espiritual mal ordenada. El hombre quiere servir a gran escala, enseñar públicamente, tener peso comunitario o asumir dirección visible, pero no ha mostrado gobierno fiel en lo cercano. Entonces usa lo público para compensar lo privado. Se vuelve fuerte fuera mientras su casa queda desatendida, desordenada o en contradicción con lo que predica. Eso no debe ser tolerado como normal. También hay un daño práctico en esto. El hombre que no ha aprendido a gobernar bien su casa suele trasladar sus carencias al pueblo. Puede volverse autoritario para compensar debilidad real, o negligente, porque nunca aprendió a sostener orden constante, o dependiente del reconocimiento externo, porque su vida doméstica no le da testimonio interno de fidelidad. En cualquiera de esos casos, la comunidad termina pagando el precio de una preparación que nunca existió. Además, este abuso ha sido muchas veces legitimado por comunidades que prefieren talento visible a vida probada. Se admira al que predica, al que organiza, al que enseña con soltura, y se minimiza el estado real de su casa como si eso fuera asunto privado. Pero no es solo asunto privado. La Escritura lo hizo criterio de examen precisamente porque afecta directamente la credibilidad del liderazgo local. Por eso este capítulo debe cerrar con una corrección directa. No es fidelidad permitir que un hombre quiera cuidar comunidad mientras no ha mostrado cuidado fiel de su casa. No es compasión bajar este requisito por conveniencia. No es sabiduría ignorar el testimonio doméstico porque el hombre parece útil fuera. Eso solo prepara tropiezo. El pueblo de Yahweh necesita hombres que no separen lo cercano de lo mayor.
lo privado de lo público, la casa de la comunidad. Quien no gobierna bien su hogar no debe ser recibido como apto para liderazgo local reconocido. Esa es la medida del texto y no debe rebajarse. Capítulo 20. Matrimonio, hijos y cargo local. 1. Marido de una sola mujer. En 1 Timoteo 3 y Tito 1. Cuando la Escritura regula el liderazgo local, no habla en términos ambiguos acerca del estado doméstico del hombre. En 1 Timoteo 3 y Tito 1, al tratar la supervisión y el ancianato local, el texto presenta al hombre como marido, de una sola mujer y unido a una casa que debe estar bajo buen gobierno. Este dato no aparece como nota secundaria. Forma parte del perfil exigido para quien ha de cuidar comunidad. La expresión no apunta simplemente a moralidad sexual en abstracto. Sí incluye pureza conyugal y exclusividad, pero está inserta dentro de un cuadro más amplio. Un hombre casado, con hogar visible, cuya vida doméstica puede ser examinada. El texto no presenta al supervisor como figura aislada, desligada de la casa, sino como hombre cuya fidelidad debe ser probada precisamente en ese ámbito. También debe observarse que el requisito aparece en textos que tratan cargos locales regulados. No estamos ante una descripción genérica de creyentes maduros, ni ante consejos opcionales para el que quiera servir mejor. Estamos ante condiciones vinculadas al reconocimiento formal de ancianos, supervisores y diáconos. Por eso no es correcto reducir marido de una sola mujer a simple recomendación moral sin peso estructural. El punto no es solo que el hombre no sea adúltero. El punto es que el liderazgo local debe descansar en hombres cuya fidelidad conyugal y estabilidad doméstica sean verificables. La Escritura no pone aquí a un hombre abstracto, sino a un hombre cuya vida familiar está abierta al examen del pueblo y sirve de confirmación de su aptitud para cuidar a otros. Por eso, cuando este estudio insiste en el matrimonio como parte del perfil del cargo local, no lo hace por gusto de endurecer. Lo hace porque el propio texto une el cargo a un hombre casado y probado en su hogar. Si esa unión se diluye, el cargo se separa del terreno donde la Escritura quiso probarlo. 2. La fuerza textual del requisito doméstico. La fuerza de este requisito no está solo en una frase aislada, está en el conjunto del argumento bíblico. 1 Timoteo 3 y Tito 1 no solo hablan de marido de una sola mujer, también hablan de hijos en orden, de gobierno de la casa y de la lógica que une lo doméstico con lo comunitario. Es decir, el requisito doméstico no es una nota suelta, es una estructura. La fuerza textual aparece precisamente en esa acumulación. El hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, gobernar bien su casa, tener hijos en sujeción o creyentes y mostrar orden doméstico. Luego el texto pregunta con toda claridad: si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Elohim? Esa pregunta no es retórica vacía, es el corazón del argumento. Aquí la Escritura no permite tratar el hogar como un dato marginal. Lo usa como prueba visible de la aptitud del hombre. Eso da al requisito doméstico una fuerza especial. No se trata de una preferencia cultural añadida a un listado moral. Se trata del campo donde se demuestra si el hombre puede o no cargar con responsabilidad local sobre otros. También debe notarse que el texto no razona desde posibilidades imaginarias, sino desde una vida concreta. No dice, si un día llegara a casarse y si eventualmente mostrara orden. Presenta al hombre en esa condición ya visible y examinable. Por eso la fuerza textual del requisito doméstico es real. El ancianato, supervisión local, no se proyecta sobre un hombre hipotético, sino sobre un hombre cuya casa ya muestra lo que es. Esta fuerza textual también cierra la puerta a una lectura demasiado liviana que vacía el texto en 1900, nombre de flexibilidad. Si el hogar es parte del argumento inspirado, no puede ser tratado como accesorio. Si la Escritura quiso probar ahí al hombre, la comunidad no tiene derecho a buscar otro terreno de examen que le resulte más cómodo o más moderno. 3. ¿Cómo debe formularse esta conclusión con rigor? Ahora bien, precisamente porque este punto es serio, debe formularse con rigor. No basta afirmarlo con tono fuerte. Debe decirse correctamente, sin torcer ni debilitar lo que el texto sostiene.
La formulación rigurosa no debe ser sentimental ni evasiva. Debe decir que, al tratar los cargos locales regulados de anciano, supervisor y diácono, la Escritura presenta un perfil doméstico concreto, marido de una sola mujer, con casa bajo gobierno y con hijos en orden. Debe decir también que el texto usa esa realidad doméstica como prueba de aptitud para el cuidado comunitario. Pero al mismo tiempo, la formulación rigurosa debe evitar extender el punto más allá de lo que el texto está tratando. Aquí no se está hablando de toda forma imaginable de servicio, ayuda, testimonio o participación en la vida del pueblo. Se está hablando de cargos locales regulados. Esa es la categoría que no debe perderse. Por eso, la conclusión debe expresarse así: para el cargo local de anciano, supervisor, y en el mismo marco para el servicio reconocido del diácono, la Escritura exige un hombre cuya condición matrimonial y doméstica sea visible, probada y ordenada. Esta es la forma más limpia de sostener el punto. Formularlo con rigor también significa no esconder la fuerza del texto detrás de expresiones blandas como si todo quedara abierto. A simple preferencia, el requisito doméstico no fue puesto para que la comunidad lo admire desde lejos y luego lo ignore en la práctica. Fue puesto para ser aplicado como filtro real. Si no opera como filtro, ha sido desactivado. Por eso, la formulación rigurosa debe hacer dos cosas a la vez: conservar la fuerza del requisito y mantenerlo dentro de su categoría correcta. Así se evita tanto el debilitamiento del texto como su extensión desordenada. 4. El caso de los solteros y el requisito de casa probada. Este punto también obliga a tratar el caso de los solteros. El estudio no debe afirmar que un hombre soltero sea inferior, inmaduro por definición o incapaz de servir. La Escritura muestra que un soltero puede vivir en fidelidad, aprender, ayudar, exhortar, enseñar en ciertos contextos y servir al cuerpo de distintas maneras. Pero otra cosa distinta es el cargo local de anciano o supervisor. Allí los textos de Vino, Timoteo 3 y Tito 1 no presentan solo capacidad de hablar o deseo de servir, sino requisitos concretos ligados al gobierno de la casa: marido de una sola mujer, hijos en orden, buen testimonio doméstico y capacidad probada para cuidar lo pequeño antes de cuidar la comunidad. Un soltero, precisamente por no tener esposa ni hijos, no puede mostrar ese ámbito de prueba. Tampoco debe usarse el caso de Timoteo para vaciar este requisito. Timoteo fue un delegado o enviado de Shaul para corregir, ordenar y enfrentar errores en un contexto concreto. No aparece como ejemplo de anciano local, establecido sin cumplir requisitos domésticos. Que Timoteo haya sido joven o haya tenido una función delegada no autoriza a convertir jóvenes, solteros en ancianos, supervisores o autoridades locales. Usar un caso de comisión para anular requisitos generales del cargo local es un abuso del texto. Lo mismo debe decirse del diaconado o servicio reconocido. 1 Timoteo 3 también exige que los servidores sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Por tanto, aunque un soltero pueda ayudar, servir y participar en tareas prácticas, no debe ser reconocido formalmente como diácono. Si el texto exige una casa aprobada para ese servicio reconocido, la ayuda informal o circunstancial no es lo mismo que un cargo regulado. Por tanto, no debe reconocerse a un soltero como anciano, supervisor o diácono si esos cargos exigen una casa aprobada. Esto no lo descalifica de todo servicio, pero sí impide atribuirle una responsabilidad formal que el texto vincula al matrimonio, los hijos y el gobierno doméstico. Rebajar este requisito por carisma, conocimiento, juventud prometedora o necesidad práctica sería quitar peso a lo que la Escritura sí exige. También debe evitarse el extremo contrario. Este punto no autoriza despreciar al soltero fiel ni negar todo fruto de su servicio. El asunto no es valor personal, sino categoría textual. Servicio, ayuda, aprendizaje, exhortación, asistencia práctica o enseñanza limitada no son lo mismo que cargo local regulado. Confundir esas categorías produce injusticia por un lado o desorden por el otro. Por eso la formulación sobria es esta: un soltero puede servir fielmente, pero no puede mostrar el requisito doméstico exigido para
anciano, supervisor ni para diácono. La comunidad no debe inventar una prueba alternativa, cuando la Escritura ya señaló el terreno de prueba para esos cargos. 5. Lo que puede sostenerse con firmeza. Con base en estos pasajes, sí pueden sostenerse varias cosas con firmeza. Primero, puede sostenerse que el liderazgo local regulado en la comunidad no fue diseñado para hombres sin prueba doméstica visible. El texto exige precisamente esa prueba y la hace parte del examen. Segundo, puede sostenerse que marido de una sola mujer forma parte del perfil exigido para ancianos, supervisores y diáconos, no como adorno, sino como señal de fidelidad conyugal y de vida doméstica examinable. Tercero, puede sostenerse que los hijos y el gobierno de la casa no aparecen como detalles secundarios, sino como parte del argumento inspirado para mostrar si el hombre puede cuidar a otros. La pregunta, ¿cómo cuidará de la comunidad?, hace imposible minimizar este punto. Cuarto, puede sostenerse que la comunidad no tiene derecho a reemplazar la prueba doméstica por otros criterios más atractivos para la mentalidad moderna, como elocuencia, capacidad organizativa, carisma o influencia. El texto ya definió el terreno de prueba. Quinto, puede sostenerse que este requisito cierra el paso a mucho liderazgo improvisado, porque obliga a examinar lo que muchos prefieren esconder, la vida del hombre en su casa. Y precisamente allí queda al descubierto si la autoridad que reclama es real o solo aparente. Sexto, puede sostenerse que usar casos de servicio o delegación extraordinaria para vaciar estos requisitos del cargo local es un abuso del texto. El cargo regulado debe ser leído por sus propios pasajes, no debilitado por comparaciones que la Escritura no usa para ese fin. Estas cosas pueden afirmarse con firmeza sin necesidad de suavizar el texto ni de convertirlo en fórmula decorativa. 6. Lo que no debe extenderse más allá del texto. Dicho esto, también hace falta freno, no para rebajar el requisito, sino para no usarlo fuera de su categoría. El texto trata cargos locales regulados. Por tanto, no debe extenderse automáticamente este requisito a toda forma posible de servicio dentro del pueblo. No debe afirmarse, por ejemplo, que ningún hombre soltero pueda enseñar jamás nada verdadero, servir, ayudar, exhortar o cumplir una tarea delegada en algún contexto. Eso va más allá de lo que estos pasajes están regulando. Aquí el tema no es toda forma de actividad útil, sino el ancianato, supervisión local y el servicio reconocido del diácono. Tampoco debe afirmarse que cualquier uso de la palabra maestro, enviado u evangelista quede resuelto automáticamente por estos requisitos, como si todas esas categorías fueran idénticas al ancianato local. La Escritura exige limpieza de categorías. Si se mezclan, se confunde todo el estudio. Además, no debe usarse este punto para fabricar ley sobre cuestiones que el propio texto no está resolviendo aquí. El texto no está discutiendo cada forma de participación, cada contexto de ayuda, ni cada situación excepcional de transición. Está regulando un cargo local estable y reconocible. Ese marco debe mantenerse. Tampoco debe afirmarse más de lo que el texto dice respecto a perfección doméstica absoluta. La casa debe mostrar orden y gobierno real, pero eso no significa ausencia de toda lucha humana o de toda tensión propia de la vida caída. Lo que la Escritura exige es una casa gobernada, no una ficción idealizada para impresionar. Por eso el límite correcto es este: no rebajar el requisito donde el texto lo pone, y no usarlo para dominar campos que el propio pasaje no está tratando. Esa es la forma justa de honrar la fuerza del texto sin convertirla en herramienta de exageración. 7. ¿Por qué este punto cierra la puerta al improvisado? Este punto cierra la puerta al improvisado porque obliga a pasar por una prueba que el entusiasmo no puede fingir fácilmente: la casa. Un hombre puede impresionar en público muy rápido. Puede hablar con fuerza, citar muchos textos, reunir personas, parecer maduro durante un tiempo o mostrarse muy dispuesto al servicio, pero no puede sostener indefinidamente una ilusión doméstica si su vida real no corresponde. La exigencia de matrimonio, hijos y gobierno de la casa funciona,
Entonces, como barrera contra la premura religiosa, el hombre ya no puede ser elevado solo porque parece útil. Debe mostrar una fidelidad larga, concreta y cercana. Debe haber algo visible detrás de su discurso, y ese algo no se ve primero en la plataforma, sino en el hogar. Esto humilla también la ambición carnal. El improvisado suele querer saltar procesos. Quiere lugar antes de prueba, influencia antes de madurez, reconocimiento antes de haber sido examinado en lo pequeño. Pero la Escritura le responde con una pared muy concreta: tu casa. Si allí no has sido probado, no reclames el cuidado de la comunidad. Además, este requisito protege a la comunidad del liderazgo de apariencia. Muchas veces el pueblo queda fascinado con hombres que saben hablar sobre doctrina, familia, orden y santidad, mientras sus propias casas no confirman lo que enseñan. La exigencia doméstica corta esa incoherencia, obliga a que la vida del hombre respalde su aspiración a servir localmente. También protege al propio hombre, porque ser puesto en un cargo local sin haber sido probado en su casa es exponerlo a una responsabilidad que no puede sostener. Y cuando no puede sostenerla, suele dañarse él, dañar a su familia y dañar al pueblo. El requisito doméstico existe para impedir esa cadena de tropiezos. Por eso este capítulo debe cerrar con una afirmación sin rodeos. El matrimonio, los hijos y el gobierno del hogar no son detalles decorativos del perfil del liderazgo local. Son parte del filtro inspirado por Yahweh para impedir que el improvisado entre donde no debe, que una comunidad fiel no debe tratar ese filtro como si fuera opcional. Capítulo 21. No recién convertido. 1. El peligro del orgullo espiritual. La Escritura prohíbe expresamente que el liderazgo local recaiga sobre un recién convertido. Este punto no debe suavizarse. No es una recomendación blanda ni una precaución opcional. Es una protección clara para el hombre y para la comunidad. La razón dada es seria, para que no se llene de orgullo y caiga en condenación. Esto muestra que el problema no es solo falta de experiencia técnica. El problema es más profundo: el corazón. Un hombre levantado demasiado pronto puede empezar a verse a sí mismo de manera desordenada. La posición llega antes que la profundidad. El reconocimiento llega antes que la formación. La influencia llega antes que el quebrantamiento, y allí el orgullo encuentra terreno fértil. El orgullo espiritual es especialmente peligroso porque se reviste de lenguaje piadoso. El hombre puede creer sinceramente que está sirviendo a Yahweh, cuando en realidad ya empezó a alimentarse de la posición, del trato recibido o del peso que ahora tiene sobre otros. Al no haber sido suficientemente probado, no reconoce todavía cuánto mal puede hacerle la honra prematura. También debe notarse que la Escritura no presenta este peligro como posibilidad rara. Lo trata como riesgo real y suficiente para poner límite. Esto corrige una tendencia muy común en comunidades entusiastas: ver a un hombre nuevo con fuego, claridad verbal o impacto visible, y apresurarse a darle lugar porque promete mucho. El texto dice no, precisamente porque promete mucho, puede caer si se lo levanta antes de tiempo. El orgullo espiritual no destruye solo al hombre, daña al pueblo, porque un dirigente orgulloso se vuelve menos corregible, más sensible a la contradicción, más propenso a exagerar su importancia y más inclinado a tratar su propia percepción como norma. Por eso la prohibición de poner a un recién convertido no es dureza innecesaria, es misericordia preventiva. 2. Tiempo, prueba y madurez. La alternativa bíblica al liderazgo prematuro es clara: tiempo, prueba y madurez. La Escritura no reconoce madurez solo por intensidad inicial, exige proceso. El tiempo importa porque revela lo que el comienzo no muestra. La prueba importa porque el carácter no se presume. La madurez importa porque el liderazgo local exige más que fervor reciente. El tiempo permite ver si el hombre permanece, si se estabiliza, si aprende a obedecer, si soporta corrección, si gobierna su lengua, si crece en humildad y si su entusiasmo inicial da lugar a fidelidad duradera. Muchas cosas lucen prometedoras en los primeros meses o primeros años, pero no todo lo prometedor es estable. El liderazgo local no debe edificarse sobre brillo temprano. La prueba, por su parte,
Muestra cómo responde el hombre bajo presión, bajo espera, bajo frustración y bajo tareas pequeñas. Un hombre realmente maduro no necesita ser visto enseguida para seguir siendo fiel. Puede servir sin plataforma, puede aprender sin ser el centro, puede obedecer sin que su nombre sea promovido. Allí se revela si su corazón busca a Yahweh o lugar para sí mismo. La madurez no es simplemente saber más textos que otros. Es profundidad interior, es estabilidad, es prudencia, es capacidad de sostener verdad sin estridencia, de servir sin ansiedad de posición, de recibir corrección sin romperse ni endurecerse. Esa madurez no suele nacer en velocidad. Requiere camino, trato de Yahweh y fidelidad sostenida. Por eso el texto no se contenta con decir que tenga potencial. Exige que no sea recién convertido, es decir, que haya pasado suficiente tiempo como para que algo real pueda verse. La comunidad que desprecia este principio se expone a confundir novedad con madurez y fervor con solidez. 3. Conversión no equivale a capacidad de guiar. La conversión es gloriosa, pero no equivale automáticamente a capacidad de guiar. Este punto debe afirmarse sin rodeos, porque hoy muchos piensan que una experiencia fuerte, un cambio visible o un celo intenso son base suficiente para confiar. Responsabilidades de liderazgo. La Escritura no razona así. Ser convertido significa haber entrado en el camino. No significa haber sido formado para guiar a otros en ese camino. Hay una diferencia enorme entre haber comenzado a aprender y estar apto para enseñar, corregir y cuidar a una comunidad. Confundir ambas cosas es una de las raíces del liderazgo improvisado. Un recién convertido puede amar sinceramente la verdad y aún así ser inestable, simplista, excesivamente reaccionario o incapaz de discernir matices importantes. Puede ser muy fuerte contra errores visibles y aún así no haber aprendido mansedumbre, paciencia ni profundidad. Puede tener celo real y aún así no tener aún gobierno suficiente sobre sí mismo. Todo eso debe ser reconocido con honestidad. Además, la capacidad de guiar no nace solo de sinceridad. Nace de verdad asimilada, obedecida y probada. El hombre que ha de servir a otros necesita haber sido trabajado por la palabra, por el tiempo y por la vida. Debe haber recorrido algo del camino, no solo como oyente reciente, sino como discípulo que ha permanecido. Sin eso, corre el riesgo de guiar a otros desde su impulso más que desde sabiduría. La comunidad también debe aprender esta distinción. No debe usar el argumento, pero se convirtió y ahora tiene mucho fuego, como si eso resolviera el asunto. El fuego puede ser bueno, pero no sustituye prueba. La transformación inicial puede ser real, pero no reemplaza la necesidad de madurez para cuidar a otros. Por eso este principio debe quedar firme. Conversión no equivale a capacidad de guiar. La conversión abre el camino. La capacidad de liderazgo local requiere mucho más que eso. 4. Carisma temprano y ruina comunitaria. Uno de los peligros más graves es el carisma temprano. Hay hombres que, poco después de su conversión o de un despertar reciente, muestran fuerza verbal, pasión, facilidad para reunir personas o capacidad de impactar. Eso puede impresionar mucho a una comunidad necesitada de voces fuertes, pero precisamente allí hay gran peligro. El carisma temprano es peligroso, porque puede hacer parecer maduro a un hombre que todavía no ha sido probado. La gente se deja llevar por lo visible. Habla bien, convence, se mueve con energía, parece valiente, parece tener claridad. Entonces se lo eleva rápido. Pero el problema es que el carisma puede adelantarse al carácter. Y cuando eso ocurre, la comunidad pone peso de liderazgo sobre una base que aún no ha sido afirmada por Yahweh. La ruina comunitaria empieza cuando ese hombre empieza a dirigir desde capacidad natural o entusiasmo no madurado. Puede enseñar con excesiva dureza, absolutizar lo que apenas está comenzando a entender, crear dependencias, dividir con facilidad, actuar como si ya lo supiera todo, o tomar decisiones sin el peso de la prudencia. La comunidad, fascinada con su fuerza inicial, no ve a tiempo que falta profundidad. Además, el carisma temprano alimenta el orgullo del hombre. Al verse escuchado, seguido y admirado, puede empezar a creer que su rapidez para destacar equivale a aprobación plena de Yahweh para gobernar. Y si nadie lo frena,
esa ilusión se convierte en carácter pastoral o docente torcido. El daño entonces ya no es solo personal, se vuelve estructural. Muchas comunidades han sido heridas así, levantando demasiado pronto a hombres con presencia fuerte pero sin raíces profundas. Después viene la confusión, la división, el autoritarismo, la caída moral o el agotamiento, y todos se preguntan qué pasó. Lo que pasó muchas veces es que se confundió carisma con madurez. Por eso el texto que prohíbe al recién convertido no es un freno antiespiritual, es una defensa contra la ruina comunitaria producida por el brillo prematuro. 5. ¿Cómo discernir madurez real? La pregunta final es necesaria. ¿Cómo discernir madurez real? La Escritura ya ha dado varias respuestas a lo largo del estudio, y aquí conviene reunirlas. La madurez no se mide primero por intensidad de discurso, ni por cantidad de oyentes, ni por capacidad de emocionar. Se mide por permanencia, humildad, gobierno propio, fidelidad en lo pequeño, casa ordenada, testimonio visible y capacidad de obedecer sin necesidad de protagonismo. Un hombre maduro permanece. No vive de impulsos momentáneos, no necesita novedad constante para seguir siendo fiel. Está asentado en la palabra, soporta tiempo y prueba sin romperse. Un hombre maduro recibe corrección. No se defiende de inmediato como si toda observación fuera ataque. Sabe aprender, sabe esperar, sabe reconocer límites. Esta capacidad de seguir siendo enseñable es una señal muy importante de madurez real. Un hombre maduro también sirve sin ansiedad de posición. Puede trabajar, ayudar, sostener y aprender sin estar siempre buscando reconocimiento. No vive frustrado porque aún no se le da un lugar visible. Entiende que servir a Yahweh vale aunque nadie lo exalte. Además, la madurez real produce fruto reconocible: sobriedad, prudencia, dominio propio, verdad, mansedumbre, constancia, buen testimonio y una vida que no contradice gravemente lo que afirma creer. No es perfección absoluta, pero sí estabilidad visible. Finalmente, la madurez real no se prueba en un momento brillante, sino en un camino. La comunidad debe aprender a mirar trayectorias y no solo episodios. Hombres que han permanecido, sido probados, servido fielmente y mostrado vida ordenada. Esos son los que ofrecen base para pensar en liderazgo local. Por eso este capítulo cierra con una advertencia y una guía. La advertencia: no levantar al recién convertido. La guía: discernir madurez por tiempo. Fruto, humildad, obediencia y vida probada. Donde esto se respeta, la comunidad gana protección. Donde se ignora, el pueblo queda expuesto a hombres prematuros que todavía no deberían cargar con lo que reclaman. Capítulo 22. Apto para enseñar. 1. Enseñar no es repetir frases. Cuando la Escritura exige que el hombre sea apto para enseñar, no está diciendo simplemente que sepa hablar, que tenga facilidad verbal o que pueda repetir fórmulas aprendidas. Enseñar no es repetir frases. No es recitar conceptos religiosos con seguridad externa. No es llenar espacio con lenguaje bíblico. Enseñar en sentido real exige comprensión, fidelidad y capacidad de transmitir verdad sin deformarla. Este punto es muy importante porque muchas comunidades han confundido memoria con enseñanza. Un hombre oye mucho, repite bien, usa terminología correcta y parece sólido, pero cuando se le examina más de cerca, no domina lo que afirma, no distingue contexto, no sabe sostener coherencia y no puede guiar a otros con claridad. En ese caso puede hablar, pero no es apto para enseñar en el sentido que el texto exige. La enseñanza verdadera requiere más que entusiasmo. Requiere haber sido formado por la palabra. Requiere saber qué dice el texto, qué no dice, cómo se relacionan los pasajes, qué es mandato, qué es inferencia y qué no debe afirmarse como doctrina cerrada sin base suficiente. El hombre que no ha aprendido a manejar estas distinciones todavía no debe ser tratado como maestro confiable del pueblo. También debe decirse que repetir frases puede ser especialmente peligroso cuando va acompañado de convicción fuerte. Un hombre superficial que habla con seguridad puede producir más daño que uno que sabe poco pero reconoce sus límites. La seguridad sin profundidad confunde al pueblo. Lo acostumbra a recibir respuestas rápidas,
afirmaciones exageradas y doctrina mal medida. Eso no edifica de forma, por eso este estudio insistirá en una corrección necesaria. No todo el que puede hablar puede enseñar. La aptitud para enseñar no se prueba por fluidez verbal ni por memoria religiosa. Se prueba por comprensión fiel, capacidad de ordenar el texto y responsabilidad real delante del pueblo. 2. Dominio del texto y coherencia doctrinal. Ser apto para enseñar exige dominio del texto y coherencia doctrinal. No dominio en el sentido orgulloso de quien cree saberlo todo, sino dominio suficiente para manejar la escritura con fidelidad, sin improvisación, irresponsable y sin mezclar ideas, incompatibles como si fueran una sola doctrina. El dominio del texto incluye varias cosas. Incluye conocer el contenido, el contexto, la relación entre pasajes, el peso de los términos y el orden correcto de autoridad dentro de la escritura. En este estudio, eso implica especialmente saber leer desde Torá primero, luego Tanakh y el Brit Hadashah en continuidad y no en contradicción. El hombre que no sabe respetar este orden todavía no está en condiciones de enseñar con seguridad al pueblo. La coherencia doctrinal también es indispensable. Un maestro apto no puede enseñar una cosa hoy y su opuesta mañana según presión del ambiente o impacto emocional del momento. No puede mezclar tradición, inferencia, reacción polémica y texto explícito como si todo tuviera el mismo peso. Debe haber estabilidad interior y claridad en la forma de construir lo que enseña. Esto no significa que el maestro no siga aprendiendo. Sí debe seguir aprendiendo, pero una cosa es continuar creciendo y otra muy distinta enseñar desde confusión permanente. El pueblo necesita hombres que sepan poner en orden la verdad, no hombres que improvisen doctrina mientras van descubriendo qué creen. La comunidad no debe ser laboratorio de ensayo para la inestabilidad de un supuesto maestro. Además, el dominio del texto incluye saber poner límites. El que enseña debe saber decir, esto sí está claro, esto es inferencia, esto no puede afirmarse con certeza, esto pertenece a costumbre y no a mandato. Sin esta disciplina, la enseñanza se vuelve mezcla. Y donde hay mezcla, el pueblo termina cargando con mandamientos humanos o con doctrinas inseguras presentadas como si fueran revelación cerrada. Por eso, ser apto para enseñar no es solo saber mucho, es saber ordenar bien la verdad y mantener coherencia con ella. Sin eso, el hombre puede impresionar, pero no debe ser puesto como guía doctrinal del cuerpo. 3. Paciencia, claridad y corrección. La aptitud para enseñar no se agota en conocimiento. También exige manera correcta de transmitir la verdad. Por eso deben considerarse cualidades como paciencia, claridad y corrección. El que enseña no solo debe saber enseñar. La paciencia importa porque el pueblo no crece todo al mismo ritmo. El maestro apto no se irrita fácilmente con el lento, no desprecia al que todavía no entiende y no convierte toda dificultad en ofensa personal. Sabe insistir, explicar otra vez, corregir sin desesperación y acompañar procesos de aprendizaje. Sin paciencia, el conocimiento puede convertirse en dureza. La claridad también es clave. Un hombre puede manejar cierta información y aún así no ser apto para enseñar si no puede ordenarla, expresarla y transmitirla sin crear más confusión. El maestro debe ayudar al pueblo a entender, no a admirar lo complejo. Debe iluminar, no exhibirse. Debe poner la verdad delante con orden, no envolverla en lenguaje oscuro para parecer profundo. La corrección completa el cuadro. Enseñar no consiste solo en exponer contenido correcto. Incluye confrontar error, ajustar entendimientos torcidos y guiar al pueblo fuera de la confusión. Pero esa corrección debe hacerse de forma justa, firme y no carnal. El maestro apto no corrige desde el orgullo de yo sí sé, sino desde responsabilidad delante de Yahweh y amor por la verdad. También aquí hay un equilibrio importante. La paciencia no debe volverse debilidad que nunca corrige. La corrección no debe volverse violencia verbal. La claridad no debe volverse simplificación irresponsable. El hombre apto para enseñar aprende a mantener estas cosas juntas. Esa es una señal de madurez real. Por eso la comunidad no debe examinar solo lo que un hombre dice, sino cómo lo dice, cómo corrige, cómo trata al que se equivoca
y si su enseñanza realmente ayuda al cuerpo a crecer. La aptitud para enseñar incluye contenido y forma. Si una de las dos falla gravemente, el daño puede ser grande. 4. La responsabilidad más severa del maestro. La Escritura pone una advertencia muy fuerte sobre quienes enseñan. Recibirán juicio más severo. Esto debe pesar mucho en cualquier estudio sobre liderazgo. El maestro no ocupa una función liviana. No maneja meramente información. Maneja verdad delante del pueblo de Yahweh. Por eso su responsabilidad es mayor. Este punto corrige de raíz la ligereza con que muchos quieren enseñar. Algunos desean el lugar del maestro, porque da visibilidad, influencia o sensación de peso espiritual. Pero la Escritura lo presenta desde otro ángulo. Más responsabilidad, más examen y más severidad de juicio. El hombre sensato no corre hacia eso con ambición carnal. Tiembla ante ello. La razón es evidente. El maestro puede hacer mucho bien, pero también mucho daño. Puede formar discípulos maduros o producir generaciones confundidas. Puede ayudar al pueblo a distinguir entre texto, inferencia y tradición, o puede mezclarlo todo y dejar a la comunidad atrapada en errores religiosos. Puede conducir a verdad o puede multiplicar engaño. Por eso su juicio es más severo. También debe notarse que esta severidad no recae solo sobre herejías evidentes. Alcanza la manera de usar la Escritura, de imponer cargas, de afirmar más de lo escrito, de manipular conciencias y de hablar con seguridad, donde el texto no permite tanta certeza. Que el maestro será medido no solo por sus intenciones, sino por el peso real de lo que produce en otros. Este principio debería frenar mucho del impulso por enseñar antes de tiempo. Quien entiende el juicio más severo no toma la enseñanza como escenario para lucirse. La toma como una carga sagrada que exige temor, preparación, dominio propio y honestidad textual. El que no siente este peso, probablemente todavía no entiende lo que significa enseñar delante de Elohim. Por eso este estudio no tratará al maestro como simple expositor competente, sino como hombre bajo responsabilidad agravada. Y una comunidad fiel no debe entregar esa función a la ligera. 5. Cuando alguien puede hablar pero no debe enseñar oficialmente, hay una diferencia que muchas comunidades no hacen, y que este estudio debe dejar muy clara. Alguien puede hablar y, sin embargo, no debe enseñar oficialmente. Puede tener algo correcto que decir, una exhortación útil, una observación valiosa, o incluso cierto entendimiento parcial de un tema. Pero eso no equivale automáticamente a aptitud para enseñar de manera reconocida y estable al pueblo. Esta distinción protege a la comunidad y al propio hombre. Protege a la comunidad, porque evita que cualquier voz articulada sea recibida como maestro, y protege al hombre porque no lo empuja prematuramente a una responsabilidad para la que todavía no está preparado. En muchos casos, el problema no es que el hombre no pueda aportar nada. El problema es que todavía no debe ocupar el lugar de quien forma doctrinalmente a otros. Puede hablar, pero no debe enseñar oficialmente cuando todavía no domina el texto con suficiente fidelidad. Puede hablar, pero no debe enseñar oficialmente cuando su vida no ha sido probada. Puede hablar, pero no debe enseñar oficialmente cuando aún mezcla categorías, exagera conclusiones, depende de frases aprendidas o no sabe corregir sin carnalidad. En todos esos casos, su palabra puede tener algún valor limitado, pero no debe ser elevada al peso del magisterio reconocido. También debe decirse que una comunidad sabia sabe diferenciar entre espacios de aprendizaje y función de enseñanza reconocida. No todo aporte verbal tiene el mismo peso. No toda participación forma doctrina. No toda explicación convierte al hombre en maestro. Cuando esta distinción desaparece, el pueblo queda a merced de voces inmaduras que hablan con más peso del que deberían tener. Por eso este capítulo cierra con una advertencia sobria. No todo el que puede hablar debe enseñar oficialmente. La aptitud para enseñar exige más que capacidad verbal. Exige texto, coherencia, paciencia, corrección, carácter y temor delante de Yahweh. Donde eso todavía no está, la comunidad debe poner límite, aunque el hombre parezca prometedor. Esa también es una forma de cuidar al pueblo. Continúa escuchando el siguiente video, en el cual comenzaremos con
Parte 6. Delegación, envío y autoridad comisionada. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web www.unsolopueblo.org.